A Dios en esta tarde, aleluya, sea bienvenido, bienvenida. Quiero ministrar sobre este tema de Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios en el politeísmo de los griegos denotaba un Dios o deidad. De ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero. Y de dos palabras hebreas, Elohim y Jehová. Elohim indicando su poder y preeminencia, Jehová indicando su existencia inoriginada, inmutable, eterna y autosustentante. No del griego ou, no expresando una negación absoluta, se traduce siempre como no. Acepción de personas del griego presopolepsia, que es denotar acepción de personas, parcialidad, es el delito de uno que, siendo responsable de emitir un juicio, muestra respeto hacia la posición, rango, popularidad o circunstancia de los hombres, en lugar de examinar sus condiciones intrínsecas, prefiriendo los ricos y poderosos a aquellos que no lo son. Realmente el Señor no hace acepción de personas porque Él, no nada más porque la persona sea judía, lo va a recibir, sino que Él recibe a todos aquellos que le buscan, aquellos que se arrepienten y se entregan a Él. Dios los recibe, o sea, Dios no los echa afuera. Por eso el Señor, en su gran misericordia, a los judíos, a los que se convirtieron a Cristo, ellos empezaron a poder hablar y hasta comer con los gentiles, porque para ellos era como una abominación comer con un gentil o dialogar con un gentil, porque para ellos era como subajarse, porque era el pueblo de Dios. Y entonces después se dieron cuenta ellos que realmente Dios no hacía acepción de personas o no hace acepción de personas. Para Él, el pobre, el rico, para Él es igual, tanto como un rico que se arrepiente, tanto como un pobre. Para Dios son iguales, ¿verdad? Pero a veces para el hombre no es así, ¿verdad? El hombre está mirando lo que tiene la persona o lo que es la persona. Dios no. Dios, Él no hace acepción de personas. En este momento llega una persona aquí en este lugar multimillonario, en un carro de lujo, viene, se arrepiente, y llega una persona muy humilde, muy pobre, ¿verdad? Y se arrepiente. Dios lo recibe igual. Dios no dice, este rico, lo voy a poner más cerca donde yo estoy porque tiene mucho dinero. Dios no es así. Dios no hace acepción de personas. Para Dios, tanto el rico como el pobre, para Él es igual. Los ama igual. Por eso el Señor, ¿verdad? No hace acepción de personas. El hombre sí. El ser humano hace acepción de personas. Apoyo a esta persona porque sé que esa persona me va a dar hasta de más. Pero esta no, porque esta, ¿de dónde me va a dar? Y estamos muy mal, porque eso es hacer acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para hacer diferencias de uno con el otro? Si Dios no lo hace, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? No somos nada. Como dice la Escritura, somos menos que nada, porque nada ya es algo, pero menos que nada, el ser humano es menos que nada. Entonces, hermanos, si Dios, Él nos vino a enseñar que Él no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros vamos a hacer acepción de personas? Entonces es un delito ante Dios, porque no estamos haciendo justicia. Vamos a entrar en nuestro texto y está ahí en Hechos 10, 34 al 40. Hechos 10, 34 al 40 dice, entonces Pedro,
abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Vamos a orar, Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. A ti la gloria, a ti la honra. Tal vez los que puedan escuchar esa palabra o mirar puedan ser también tocados, bendecidos por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Su purición fuerte. Realmente esta historia ya la he escuchado varias veces, de que Pedro, cuando Cornelio, estaba dando limosna, estaba orando, ayunando, y se le apareció el ángel, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Fue cuando fueron a traer a Pedro, porque Pedro algo les iba a decir a ellos, ahí a Cesarea o ahí donde estaba Cornelio, y Pedro llegó ahí, y Pedro empezó a explicarle de la palabra de Dios, y Pedro empezó a hablar de Cristo, que a él lo crucificaron, se levantó entre los muertos, y le empezó a enseñar del mensaje de salvación. Y ahí en ese momento ellos recibieron el Espíritu Santo, y ahí fue cuando Pedro reaccionó y se acordó que el Señor no hace acepción de personas, porque Pedro pensaba que solamente nada más a los judíos era la palabra o era el don del Espíritu Santo, pero no eran los judíos, sino que también a los gentiles también iban a ser llenos del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, porque los gentiles empezaban, amén, a ser bendecidos. Y como estaba compartiendo Pedro, les decía, ¿verdad? Que así como lo que le sucedió al Señor Jesucristo, lo que le hicieron, pero se levantó entre los muertos y él regresó al cielo, y aquí está explicando el plan de salvación a la familia de Cornelio, a su gente, a sus trabajadores, los que estaban con él, toda su familia y los demás, y ellos recibieron el poder de Dios o el Espíritu Santo. Y ahí entendió Pedro, dice, realmente Dios no hace excepción de personas, porque él no entendía cuál era el significado de esta revelación o esta visión que él tuvo cuando estaba estaba en la azotea Pedro, que antes de comer le iban a preparar algo, pero él miró esa visión, ese lienzo donde venían animales de todo tipo, y el Señor le decía, Pedro, mata y come. Y él dice, Señor, yo nunca he comido una cosa inmunda o común. Dice, mira, Pedro, no lo llames así, porque ya todo está limpio. Y después él pudo entender el significado que Dios le estaba dando a Pedro, de que realmente ya Dios no iba a hacer acepción de personas, porque el Señor ya había limpiado todo y ellos tenían la oportunidad de la salvación de vida eterna a través del Señor Jesucristo. Entonces, no hacer acepción de personas, Dios no hace acepción de personas. Y esta enseñanza se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en Deuteronomio 10:17, eso usted lo lee en casa, Segunda de Crónicas 19:7, y Job
34:19. La realidad de dicha verdad adquiriría una nueva dimensión para Pedro. ¿Por qué nueva dimensión para Pedro? Porque Pedro entendió más allá de lo que él creía. O sea, Pedro entendió ahí ahora que ya no nada más para los gentiles había esperanza, sino que ahora iba hasta los gentiles, iban a tener la esperanza de vida eterna. Por eso, hermano, dice que, ¿verdad? Él se impactó, ¿verdad? Al mirar cómo estas personas marginadas o estas personas que las habían hecho un lado al gentil, como pecadores, como lo más vil, ahora él entendió que ellos tenían la oportunidad también de ser parte de la obra de Dios o de las bendiciones del Señor. Yo creo que Pedro quedó impactado con esa situación, ese momento, cuando la gente empezó a hablar en otras lenguas. Se agrada esta expresión griega, significa señalado por una demostración que favorece la complacencia divina. O sea, Dios se agrada de cualquier persona que se arrepienta y se entrega a Él, Dios lo recibe, anunciando la paz. Y el Señor Jesucristo estableció la paz entre Dios y el hombre al pagar por el pecador, mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pedro estaba impactado, y más cuando miró que los gentiles también estaban llenos del Espíritu Santo, porque era abominación que los judíos convivieran con los gentiles o estuvieran comiendo con los pecadores. Pero ahora Pedro, que le había enseñado la palabra, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. O sea, ellos podían estar disfrutando ahí lo que los judíos ya lo estaban haciendo desde el Pentecostés, ¿verdad? Desde ahí empezaron ellos a disfrutar el Espíritu Santo. Ahora hasta los gentiles, ¿verdad? Podían tener la esperanza de vida eterna. Vamos a seguir leyendo Romanos 2, del 7 al 11, Romanos 2, del 7 al 11, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. La vida eterna, bueno, sabemos que es algo que el Señor ofrece a todos aquellos, ¿verdad?, que le reciben en su corazón y con cualidad. La vida eterna es la clase de vida del Dios Santo que ha sido dada a todos aquellos creyentes que han sido redimidos con la sangre de Cristo, y Dios les ofrece vida eterna siendo de cualquier nacionalidad, porque Dios no anda buscando sangre azul o puros judíos. Para Él no hay diferencia. Él da vida eterna para aquellos que le obedezcan, para aquellos que se entreguen, para aquellos que vivan en santidad, para aquellos que vivan conforme un hijo de Dios. Ellos tendrán vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Ira y contenciosos. El uso original de esta palabra fue la descripción de un criado a sueldo o un mercenario. La clase de persona que hace lo que hace por dinero sin importar cómo afecten sus acciones a las demás personas. Al judío primeramente, así como los judíos recibieron
la primera oportunidad para oír el Evangelio y responder a su mensaje de salvación, también serán los primeros en recibir el juicio de Dios si ellos lo rechazan. Acepción es literalmente, significa recibir una cara o tratar con una suma consideración a alguien en vista de su posición, riqueza, influencia, popularidad o apariencia. Dios es justo. Aquí está hablando el 11, ¿verdad? Está diciendo porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, hermano, dice el justo o el que hace justicia o el que trata de hacer lo correcto, ese, ¿verdad?, va a recibir la vida eterna. Y dice que primeramente al judío. ¿Por qué al judío? Bueno, el judío, hermano, él va a ser el primero que va a ser enjuiciado. Bueno, ¿en qué aspecto? A él se le pedirá cuenta, porque él fue el primero. Primero fueron con los judíos, les hablaron del mensaje de salvación, no fueron con los samaritanos, no fueron sino que fueron primeramente con los judíos. Bueno, por lo tanto, como fueron los primeros, también asimismo ellos van aleluya, a ser enjuiciados de acuerdo a su justicia, como está diciendo, amén, aquí a la palabra, los contenciosos, con la ira, el enojo, y no están dispuestos a obedecer la verdad, no están dispuestos a hacer justicia. Bueno, dice que todo aquel que hace injusticia, hace todo lo malo, bueno, ellos, ¿verdad?, van a ser también enjuiciados, pero aquellos que sí, ¿verdad?, están obedeciendo, están siendo obedientes a la palabra de Dios, ellos sí van a tener vida eterna, ellos sí van a disfrutar de la vida eterna. ¿Cómo, hermanos, van a disfrutar? Bueno, es una perseverancia, es algo que van a perseverar, que van a continuar en obediencia a Dios en su palabra. Porque la vida eterna es para todos aquellos que quieran buscarle, que quieran hacer el bien también, que quieran la inmortalidad, para aquellos que estén obedeciendo, para aquellos que estén tratando de hacer lo que dice la palabra de Dios o tratar de hacer lo que dice la Escritura. Pero los que desobedecen, los que son contenciosos, los que que no quieren obedecer a la palabra, hermano, entonces esos no van a estar ahí en la vida eterna. Van a estar aquellos que están tratando de hacer la voluntad de Dios, que no es fácil, están ahí en ese camino angosto, estrecho, están donde hay disciplina, donde Dios está diciendo que tenemos que ser disciplinados, orar, leer, ayunar, estar haciendo su voluntad. Esos son los que van a estar con esa esperanza de la vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Porque no hay acepción de personas para Dios. Él a todos los ve por igual, aleluya. Él no dice, este está alto, este está chiquito, este tiene ojos de color. Para el Señor no hay colores. Para Él todos somos iguales, y qué bendición que tenemos un Dios así. Vamos a seguir leyendo la palabra. Efesios capítulo 6, verso 9. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Efesios 6, 9. Dice la palabra de Dios, ¿ya está ahí? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hermano, aquí está hablando de amos, está hablando de patrones, está hablando de personas que tienen personaje a su cargo, o gente que tiene, que lidere a algunas personas en algún trabajo, pero que sean cristianos. Dice, ¿verdad?, que los amos no sean personas que amenacen a sus trabajadores, porque aquí está hablando de amos, pero ellos que conocen de Dios o conocen de la palabra, dice que no amenacen a sus
a sus trabajadores, porque arriba está uno más grande que él, ¿verdad? Porque hemos visto algunas situaciones, ¿verdad? Que hay patrones que son cristianos, ¿verdad? Y tratan muy mal a sus trabajadores, ¿verdad? Los tratan muy mal, los humillan, les gritan. Y aquí está diciendo para esas personas que tienen que dejar esos señalamientos, esas amenazas. ¿Por qué? Porque arriba en los cielos está el Todopoderoso, que Él no hace acepción de personas, Él no discrimina a nadie, Él ama a todos por igual. Dice, mira, ten cuidado, trata bien a los demás, sus trabajadores, no les grites, no los humilles, porque arriba está alguien que te está mirando cómo te comportas. Debe de existir honra y respeto mutuo entre los empleadores cristianos y sus empleados, o sea, y sus trabajadores, con base a su lealtad y sumisión común al Señor. No estar amenazándolos cada rato. El supervisor que es lleno del Espíritu usa su autoridad y poder con justicia y gracia. Por eso nunca amenaza y tampoco es abusivo o desconsiderado. Sabe muy bien que tiene un amo celestial y que es imparcial. Los amos o personas que tengan trabajadores a su cargo no deben amenazar a sus trabajadores, porque arriba está uno más grande que él, que es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? Porque no es para la gente de afuera, sino que es para los cristianos, ¿verdad? Que dice que los amos, ¿verdad? Que no sean amenazadores. Está hablando de personas que sí tienen trabajadores, ¿verdad? Y dice, tengan cuidado, no sean así. ¿Por qué? Porque arriba yo los estoy mirando y lo estoy checando nada más, y esas amenazas no son de un cristiano, o no son de una persona que conoce de Dios, ¿verdad? Y dice, no hagas eso, o sea, tienes que tener consideración, porque también Dios está arriba, ¿no? Y Él está mirando, entonces que Dios los ayude, ¿verdad? Que tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Porque ahora tenemos a Cristo, ¿no? Entonces a veces hay personas que tienen gente a su cargo, pero son implacables, o sea, se comportan peor que un impío por sus maltratos, sus gritos, sus amenazas, sus señalan y te voy a correr. Y si vienes otra vez tarde, te voy a despedir y ya te encargo y te voy a correr. O sea, y son cristianos. Y es algo para que se acuerden ellos, los patrones, que Dios no hace eso. Dios no hace distinción de personas. Dios, Él es bueno, amoroso, Él es justo y Él hace justicia, ¿verdad? No es, ¿verdad? Como los amos de la tierra, ¿verdad? Que ellos no tienen compasión de los demás. Dios no, Dios parejo nos ama. Déselo un fuerte el aplauso, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:25. Dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Dice, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Cada cristiano tiene que esforzarse en practicar la justicia de Dios, porque Dios no puede ser burlado, engañado.
Eso mismo va a cosechar y Dios, Dios va a ser el que lo va a bendecir. Tiene que practicar la justicia. El cristiano tiene que dar un buen ejemplo dentro y fuera. Tiene que ser justo. Eso mismo él va a cosechar. Eso mismo Dios le dará. Pero si empieza a desviarse y empieza a practicar la injusticia, eso mismo va a cosechar, eso mismo le va a llegar. Dios no hace excepción de personas, Dios no tiene preferidos, Dios no tiene nietos. Dios, Él, a todos por igual los trata, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, ¿verdad? El que es justo, pues eso mismo va a cosechar. Y el que es injusto, el que practica la injusticia, bueno, eso mismo le va a llegar tarde que temprano, porque no es justo, porque Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene sus preferidos. Dios a todos por igual los trata igual. A ninguno lo trata mal, ni a ninguno lo trata bien. Me refiero cuando lo recibe, ¿verdad? Como hijo o lo recibe para su gloria. Eso de las pruebas y las luchas, pues eso es después, ¿no? Eso de vamos a ser moldeado y todo eso, y las tribulaciones, pero el Señor no hace distinción entre uno ni el otro. Y Dios no tiene, ¿verdad? Nada más a unos 2 o 3, sino que Él a todos por igual, ¿verdad? Los ama y quiere lo mejor para sus vidas. Entonces, no es que el pastor tiene sus preferidos y los tiene ahí porque son sus preferidos. Todas las coristas son sus preferidos del pastor. No, hermano, no son sus preferidos, no son mis preferidos. Ellos por algo están acá, por algo están aquí, porque tal vez se están esforzando, porque tal vez están tratando de hacer la voluntad de Dios, o tal vez están haciendo lo que dice la Biblia, porque no nos crea que es al azar. No, si fuera de tener mis preferidos, pues trajera a mis hijos. No, pues a mis hijos los voy a poner acá. No, no se trata de eso. Se trata, ¿verdad?, de que la persona esté siendo moldeada, esté haciendo lo que dice la palabra. Pero ya después, de acuerdo a la palabra, como dice, y después de esto, ¿verdad? Y después de esto será lleno. Amén, gloria a Dios. Entonces ahí está. Sígase esforzando, siga adelante, siga buscando al Señor y seguir orando por estas personas que tienen ministerio, porque no es fácil. Son los que son más atacados, más señalados, más apedreados, más criticados, más juzgados a veces. Y en vez de hacer eso, mejor, ¿por qué no oramos por ellos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que los ayude a seguir adelante? Que esto no es fácil. Hay ataques, hay problemas, situaciones difíciles, hay cosas que a veces vienen de repente que dices, pero ¿por qué si yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios? Bueno, por esa razón, porque estás haciendo la voluntad de Dios, por eso vienen los ataques. No es por preferencia, es porque Dios así lo quiere. Dios, Él hace lo que Él quiere. Nadie puede decirle al Señor, ¿por qué haces esto así? Porque Él es soberano. Él es Dios y Él hace las cosas perfectas porque así se tienen que hacer. Entonces tenemos que seguir orando por todos aquellos que tienen ministerio. Y si tú quieres más ministerio, bueno, solamente ponte en la brecha. Denle fuerte el aplauso al Señor, aleluya. No es que le caigo mal al pastor, por eso no, lo que pasa es que pues, si te vemos seguido aquí, tal vez vamos a empezar a hacer algo, ¿no? Pero si casi no te veo, entonces yo ahí estoy pensando de que
que realmente no quieres ministerio. Cuando una persona casi no se ve, quiere decir que no quiere hacer nada aquí, algo aquí en la iglesia, ¿no? Y cuando está ahí, digo, a lo mejor sí quiere hacer algo. Pues ahí digo, bueno, hermano, ¿quieres hacer esto? No, sí. Pero cuando casi no se ve ya la persona, quiere decir que ya no le está interesando mucho los ministerios, sino que ahora hay otras prioridades más, hay otras cosas más importantes que hacer, hay otras cosas más que hacer por allá o por acá, que las cosas de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo tenía 12 años cuando Él dijo, es necesario estar en los negocios de mi Padre, es necesario estar donde debo de estar, en la obra de Dios, en aquí hablando con los doctores de la ley. 12 años tenía el Señor Jesucristo, un pequeño, un adolescente, ya sabía a lo que había venido, a hacer la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más, aleluya. Dios no hace acepción de personas, Él a todos los recibe por igual y solamente lo que Dios quiere es que nos esforcemos, que cada quien en su área trate de hacer lo que es justo, cada quien lo que le corresponde hacer, hacerlo como para el Señor, lo que Dios te ha dado, eso haz, eso trata de desarrollar, que 2 talentos, pues desarróllalos, un talento no lo escondas, desarróllalo, síguelo desarrollando, que si lo escondes ahí enterrado, no va a producir nada, ahí va a estar y ahí nada más. Dice, el que tiene poco, pues se le quitará, dice, no produce, no avanza, no da fruto. El que hace la injusticia, hermano, tarde que temprano, nos va a llegar esa injusticia. Dios nos ve, Dios nos conoce, Dios sabe todos nosotros. Entonces el Señor quiere que cada quien, ¿verdad?, se esté esforzando. Haz justicia, sé justo con tus hermanos, con tus hermanas. No hagas distinción entre uno con el otro. No lo veas de arriba para abajo. Nadie es, yo creo que nadie es español aquí o nadie tiene sangre azul. Yo creo que todos somos iguales. Hermano, haz justicia. Sé justo con todos. No te inclines nada más con unos. Como le dijeron a Pablo, tú eres de Apolos, no, yo de Cefas, no, yo de Jesucristo. Y andamos, ¿verdad?, haciendo acepción de personas. Dios no hace eso. Dios nos quiere a todos por igual. Pero el ser humano se le hace fácil hacer eso, hacer acepción de personas con unos nada más. Nada más con esto me llevo, pero con esto no, porque como que no hay una química, como que no me cae muy bien. Entonces, ¿de qué planeta somos? ¿Somos cristianos o somos mundanos? Porque el cristiano ama a todos, no hace acepción de personas. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. No se ponga triste. No voy a hacer preguntas, no le voy a decir que si usted hace acepción de personas, pero sí, lo que está diciendo la Biblia es que hagamos justicia. Que hagamos justicia. Si no hacemos justicia, entonces la injusticia va a llegarnos tarde que temprano. Que Dios nos ayude. Acuérdense que nada más somos injertos. Tenemos que esforzarnos cada día. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Santiago 2. Santiago 2, del 1 al 9, dice la palabra de Dios de esta manera. Santiago 2, del 1 al 9, ¿ya está ahí? Casi ya ni quiere decir amén, ¿eh? Diga un fuerte amén. Como que ya, gloria al Señor. Entonces dice así la palabra de Dios: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
y también entre un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran en los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermano, esto es algo para nosotros, no para el que está afuera. Pecado cometemos como una transgresión. Que tengamos cuidado dentro de la iglesia. Tengamos cuidado dentro de la iglesia cómo tratamos a los hermanos. ¿Cómo los miramos? ¿Traemos rayos X en los ojos o lo miramos con amor a los hermanos? No, es que este sí tiene. Hermano, hermana, gloria a Dios, un abrazo. Esa no tiene nada. No, ni la saludo. ¿Qué me puede dar? Ah, cuidado, porque el que menos crees es el que te puede apoyar. El que menos tú crees que no te va a poder apoyar en algo, ese te puede dar más que el otro. Tener cuidado. Aquí es claro lo que está diciendo Santiago. Dice que cuando entre una persona con dinero, es un ejemplo, una analogía, dice, tengan cuidado, porque entonces si ustedes están haciendo acepción de personas, Dios no es así. Dios no hace acepción de personas, al contrario, el Señor es Él a todos igual, los ve. Dice, si ustedes ven a la persona, le dicen, mira, no, siéntate aquí, mira, y tú, tú abajo ahí, aquí siéntate, aunque es una analogía, tú siéntate aquí en mis pies, tú aquí quédate, y me vas a ir a traer agua y cuando yo te diga algo me vas a comprar, Hermano, es hacer acepción de persona. ¿Y qué dice el Señor? ¿No ha elegido Dios a nosotros los pobres para enriquecernos en fe? ¿No son los ricos los que llevan a los tribunales a los pobres? ¿No son los ricos los que humillan? Dice, ¿a poco yo a ustedes los he escogido, a los pobres, para enriquecerlos de fe? Dice, no hagan acepción de personas. Lo bueno que eso no pasa aquí, no se preocupen. Esto es para mi rancho, para allá, para Cuaji, para esos lugares, como de allá soy. Entonces, los malos pensamientos, somos jueces. Dios ha elegido al pobre. Y ellos mismos hasta pueden blasfemar contra el nombre del Señor. Dice, ya sabes la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no lo estás haciendo, estamos cometiendo pecado y estamos convictos por la ley como un transgresor. Dios no quiere eso en nosotros. Y Dios quiere que analicemos esta palabra, ¿verdad? Porque el Señor nos ha escogido a nosotros para que tengamos vida eterna. No hacer distinción de nadie, a todos por igual. Aquí está el ejemplo claro de la persona que entra con su ropa espléndida y anillo y lo que sea. Y está diciendo porque Santiago en aquellos tiempos también miraba cómo se comportaban ahí en la iglesia, cómo se comportaban ellos ahí unos con otros. Tal vez él pudo mirar algo ahí, que cómo estaban, ¿verdad?
los hermanos, llegaba una persona muy pobrecita, cómo los humillaban, cómo los marginaban. Hey, tú siéntate acá atrás, no tú allá, porque, y al que tenía, ¿no? Pues sabes que mira, vente aquí, mira, te vamos a poner acá adelante, mira, esta silla está más, hasta tiene perfume, está perfumada, mira, te me sientas aquí. ¿Me entiendes? Dios no quiere eso. Dios quiere que veamos a los hermanos iguales, todos por igual, claro, con su debido respeto. No, es que es un hombre, sí, pero él tal vez está ungido, tal vez lo ungieron ya. No, pero es un hombre, sí, pero hay que respetarlo. No hacer acepción de persona, ya no nada más a unos cuantos, porque si no, dice, cometemos cierto pecado. Nuestra fe o vuestra fe, esto no se refiere al acto de creer, sino una fe viva, una fe cristiana como un todo. El enfoque principal es nuestro Señor Jesucristo, nuestra mirada en Cristo, no en el hermano, la hermana, no es que el hermano, que la hermana, no es que el otro, no, su fe tiene que estar en Cristo Jesús, no en el hermano o la hermana. Él no te salva, ella no te salva, en Cristo Jesús. Nuestra fe viva debe de estar en Jesús, no en nadie, porque nadie nos va a salvar Jesucristo. No, pero es que esta hermana está ungida. No, es que este hermano, mira, tu fe no está en Cristo. Tu fe está en tu hermano. Tu fe está en tu hermana. No está en Jesucristo como tu todo. Porque si fuera en Cristo, tú no pondrías la mirada nada más en unas cuantas personas, sino que tú los ibas a amar a todos igual, porque todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. Todos merecemos respeto, sea quien sea, merece respeto dentro de la iglesia y fuera también. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Pero es que este se expresa muy bien. Y el otro hermano casi ni se le entiende. Casi no se le entiende, casi no habla español. Hermano, todos somos iguales. Al contrario, ella es más que nosotros, él es más que nosotros, porque tiene 2 lenguas, habla 2 lenguas. El que trae y el español. Y nosotros casi ni el español casi no sabemos. Parte sabemos, parte no sabemos. ¿Entiendes? Y nosotros estamos poniendo la mirada en esas cosas. No ponen la mirada en Cristo. Tu fe debe estar en Jesucristo. Tu enfoque principal debe estar en Jesucristo. Glorioso Señor. Y el Señor Jesucristo es quien revela la gloria de Dios como las personas incluidas en su genealogía. Tú te impactarás. Te impactarás cuando veas las 3 genealogías de nuestro Señor Jesucristo, si es que ya las leíste. Te vas a impactar, va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que de una ramera? ¿Cómo? No, eso está mal. ¿Sabías tú que las genealogías se van limpiando? Y el Señor se fue limpiando hasta que llegó, ¿verdad? Hasta el último, ¿no? Hasta cuando ya lo mencionan a Él. Entonces, y la elección de las aldeas, Nazaret, como su lugar de residencia durante 30 años y su disposición a ministrar en Galilea. ¿Qué era Galilea? Samaria. Eran lugares despreciables, lugares que Samaria había enemistad contra los judíos, no se llevaban. Pero el Señor quiso ir a ministrar en sus lugares. ¿Por qué? Porque Él quería para que ellos entendieran, ¿verdad?, que el Señor todavía había algo en Él que quería que se salvaran también ellos. La acepción, el uso original de la palabra tenía que ver
con levantar el rostro de alguien o elevar a la persona, pero llegó a utilizarse para aludir a la exaltación de una persona por motivos superficiales, como la apariencia, la raza, la riqueza o la posición social. Aquí el Señor, cuando está diciendo de la acepción, es para que uno tenga cuidado que la posición, que la riqueza, que la raza, que no, que es sangre azul, no, que es descendiente española, no, es que tiene descendencia griega, no, es que su perfil es griego, no, es que es lo otro. Nuestro enfoque debe estar en Jesucristo, porque Él es la única, tenemos que tener fe en Jesucristo. Bueno, que hay personas bien parecidas, gloria al Señor, pero eso no quiere decir que sea más que un feíto como yo. O sea, todos somos iguales, porque Dios nos hizo perfectos. Cada quien le hizo lo que Él quería hacerle. Unos somos chatos, así Dios quiso. Otros tenemos la nariz más grande, así Dios quiso. No eres más, no eres menos. Tal vez respiras poquito porque la tienes pequeña la nariz, pero no importa. Todos somos iguales, ¿verdad? Entonces el Señor dice, no hagas, ¿verdad?, acepción de persona, ¿verdad? Porque Él no hace acepción de persona. ¿Se imagina? Póngase a pensar por un momento, Él no hace acepción de persona, nosotros sí somos expertos en hacer acepción de persona, pero Él no lo hace. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros somos más que Dios. Porque si Dios no lo hace, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Poner atención a esto. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque nuestro enfoque no está en Cristo Jesús. No estamos centrados en Cristo Jesús. No estamos centrados ahí. ¿Qué harías si yo te dijera, hermano o hermana, ¿cómo ves la iglesia? ¿Cómo quisieras que estuviera la iglesia? Ah, no, entonces, si quiere que yo le diga, no, mira, entonces lo pondremos al revés. Para allá, los instrumentos y los músicos, unos arriba y otros acá abajo. Pero cambiaríamos todo. No, nuestro enfoque no está en Cristo, entonces. Estamos enfocados, en las cosas que estamos mirando dentro de la iglesia. Y glorioso es Dios, que está haciendo grandes milagros, que está tocando personas, que está tocando vidas. Glorioso es Dios. Que no percibamos, que no tengamos discernimiento es otra cosa. Pero Dios se está moviendo, Dios está haciendo la obra y la va a acabar, porque Él es perfecto. Nosotros muchas veces nuestros ojos no nos permiten ver más allá. Solo vemos lo negativo de la iglesia. Solo vemos cosas, porque nuestro objetivo no está en Cristo. No estamos orando por los demás. No se cree muy esta hermana, mira nomás. ¿Cuánto ministerio tiene? Debería de quitarle al pastor ya de ahí. No, hermano, no es que sea muy. No que sea muy. Nosotros tenemos que orar por esas personas, que Dios las bendiga, Dios las ayude. Por eso es importante que los que tienen ministerio estén orando por su ministerio, para que Dios les dé humildad. Soy ujier, pero también voy a estar orando, para que el día que yo corrija, lo corrija, pero con el amor de Cristo. ¿Se imagina el ujier que lo corrija en su carne? No, pues la va a correr. Pero si él ora, si él se pone a cuentas con Dios, porque el ujier tiene que estar en oración. ¿Pero por qué yo? Bueno, porque es ujier. ¿Cómo queremos que nos obedezcan si nosotros no obedecemos? ¿Cómo queremos que nos hagan caso si nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer? La oración. Dele fuerte el aplauso a Luis en esta hora. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 1, 17. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Si invocáis por Padre, esto es, o el original, quiere decir, si ustedes de verdad son cristianos. El creyente que conoce a Dios y sabe que Él juzga las obras de todos sus hijos con ecuanimidad, respetará a Dios y su evaluación de su vida, porque su anhelo es honrar a su Padre Celestial. Sabemos que el Padre es justo y así quiere que sus hijos practiquen la justicia y nos conduzcamos con temor todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Si nosotros, hermanos, invocamos, como aquí está diciendo Pedro, a nuestro Padre que es sin acepción de personas, entonces si nosotros invocamos a Dios, nosotros tenemos que comportarnos de una manera diferente a como el mundo se comporta. Tenemos que ser diferentes al mundo porque tenemos que conducir de una manera diferente. Dice que ir en contra de la corriente de este mundo. Y el mundo y sus placeres pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Entonces nosotros tenemos que conducirnos de una manera correcta, dentro y fuera, con temor y temblor ante la presencia del Señor, así como te estás conduciendo aquí dentro, así allá afuera, con temor. Entonces, ¿qué dice aquí? En todo tu peregrinaje, o sea, en todo el tiempo que estés aquí en la tierra, tienes que conducirte de una manera correcta, no como el mundo. Tienes que conducirte como un verdadero hijo de Dios, que ha sido redimido con la sangre de Cristo, y tienes que ser diferente al mundo. Todo el tiempo que estés aquí en la tierra, te vas a conducir de esa manera, no como creemos, no como pensamos, no, de una manera en santidad, de una manera correcta, no como el mundo, sino que tiene que ser diferente al mundo. Por eso dice, en todo tu peregrinaje, o sea, en todo tu tiempo que estés en la tierra, te vas a esforzar por ir por ese camino angosto o esa disciplina que Dios te dice, oración, lectura, ayuno, apartarse del pecado. Todo eso, hermano, es que uno tiene que conducirse en santidad. Pero no es fácil, porque aquí está hablando que si nosotros estamos invocando al Padre, o sea, si lo estamos buscando y Él, ¿verdad?, nos va a juzgar según, ¿verdad?, lo que estemos haciendo, porque Él conoce a su pueblo, porque Él conoce nuestras vidas. Entonces, por eso está diciendo que nos conduzcamos con temor, porque Él, ¿verdad?, nos está mirando. Él nos va a juzgar, ¿verdad? Lo que sembramos para la carne, de eso mismo vamos a cosechar. Sembramos para el Espíritu, eso mismo vamos a dar ese fruto. Entonces, hermano, ¿por qué no nos esforzamos mejor? Y cada quien, de acuerdo a su responsabilidad como cristiano o cristiana, esforzarnos todo ese tiempo que estemos aquí en la tierra, en obediencia, en santidad, en entrega total. Dios es un Dios bueno, misericordioso, y Él va a hacer justicia a tu vida. Solamente tú entrégate al Señor, tú solamente vive para Cristo. El Señor acabará la obra en tu vida. Pero esfuérzate, sé valiente, como le dijeron a Josué. Mira, esfuérzate, sé valiente. Yo voy a estar contigo. Todo lo que emprendas, yo voy a estar ahí contigo. Va a prosperar tu camino. Solo obedece la palabra, medita la palabra día y noche. O sea, que la analicemos. Pero tenemos que ser valientes. Esfuérzate
¿verdad? Y sé valiente, pero condúcete, como dice Pedro, con mucho temor, y en todo ese tiempo que andemos aquí en la tierra, no nos olvidemos que el Señor donde quiera está. El Señor no cree que nomás está aquí, no, Él está donde quiera que andes. No, el Señor está ahí nomás en la iglesia, pero ya acá, donde nadie me está mirando, aquí soy libre, ¿no? Dice la Biblia que tú fuiste comprado, yo fui comprado con la sangre de Cristo, fuimos sellados con Santo Espíritu para Él y por Él, para su gloria. Y si es para Él, quiere decir que tú y yo somos de Él, para su gloria, para alabarle. Si eres de Él, te vas a entregar para Él. ¿Verdad? Como dice Pablo, si es que el Espíritu Santo está en ti. Vamos, amén, a leer ya por último Levítico 19:15. Levítico 19:15 es el último texto ya. Dice la palabra de Dios: ¿ya está ahí? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. La justicia y el derecho deben prevalecer en el sistema legal de Israel. No deben existir favoritismo. El pobre y el grande deben recibir el mismo trato ante la justicia. No debemos complacer al grande o al que tiene el modo. Hay favoritismo. Y al pobre y al humilde lo hacemos a un lado. Somos injustos y debemos de practicar la justicia cada día. Entonces, hermano, yo creo que usted entiende esto. Está hablando aquí es de la ley de Moisés, aunque le está hablando al pueblo de Israel y lo transportamos para nosotros. Dice que ser justo con tu hermano, con tu hermana, y no nada más aquel, ¿verdad? Que puede hacer algo, puede devolverte algo, y no nada más a él, sino también aquel que no te puede regresar nada, tal vez, también a él hazle justicia, porque para Dios, tanto como el pobre, el rico, para Dios, como les dije hace un momento, para Dios son iguales. No dice el Señor, no, pues es que este es más. No, todos somos iguales. Y aquí le está dando este consejo a Israel, que no tengan favoritismo, que no tuvieran favoritismo para el grande o el que tenía, sino que a todos por igual, que no hicieran acepción de personas y dijeran, no, pues no le voy a hacer justicia, a este sí, porque este sí me puede devolver el favor, pero este no, este está perdido, este no tiene caso, a este no hay que hacerle justicia ni tomarlos en cuenta. Yo creo, hermano, que el Señor es claro aquí. Él quiere que nosotros practiquemos la justicia, que estemos cada día amándonos unos a otros, mirándonos a todos por igual, porque todos somos iguales. Él quiere que nosotros no hagamos acepción de personas, porque si Él no es el que hace acepción de personas, ¿por qué nosotros tenemos que amarnos todos por igual y esforzar y practicar la justicia? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano.